que a veces hemos tomado Romanos ser una carta como si fuera un tratado teológico, y que sola vive en esa manera, que realmente la posición del Dr. Trick como, ¿verdad?, doctor en Nuevo Testamento enfocado en las cartas paulinas. Importante. Ese es su el especialista de Pablo, por decirlo así, que dice, no, es que Pablo está escribiendo directamente a la iglesia en Roma, y curiosamente él dijo que es la única carta de las 7 cartas de las 7 iglesias que no se refiere a la iglesia como una sola iglesia. Él está refiriendo, ¿verdad?, por la división que sabemos que había. Y el punto es que cuando Pablo, es un regaño fuerte, literalmente lo que le está diciendo a ambos, le diciendo, cada cual que quiere estar viviendo aparte de su hermano, el judío cristiano y el judío gentil, y no quieren colaborar, ustedes están pecando y están contra natura, y es el ejemplo. Por eso Pablo hace la mención de hombres acostarse con hombres y mujeres con mujeres. Es tan perverso y tan contra natura para Dios el hecho que ustedes no quieran convivir y compartir juntos en la fe. Y que para poder entender Pablo tienes que entender la estructura de la carta, y ahora eso es lo que vamos a estar siguiendo esa línea. Vamos a seguir entrando más de lleno. Para los que a lo mejor no estuvieron escuchando el martes pasado, hazme una introducción del doctor Brad para que la gente pueda entrar en contexto. ¿Quién es él? ¿Dónde está? Dr. Trick, Brad Trick, está radicado en Carolina del Norte con su esposa y sus hijos. Ha sido profesor del seminario. Él estudió en Harvard. Su bachillerato es en ciencia de computadora en Harvard University, que es donde fue que nos conocimos. De ahí hizo 2 maestrías, una maestría en divinidad y una maestría en teología en Regent Seminary en Canadá, que cuando él estuvo en sus años era una de las mejores, ¿verdad?, uno de los mejores seminarios a nivel del mundo. De ahí él hace su doctorado en Duke University en Carolina del Norte. Igual, ahí había uno de los líderes más grandes sobre el tema del Nuevo Testamento, donde él hace su especialidad en las cartas de Pablo. Muy bien, vamos a darle la bienvenida. So, good morning, Dr. Trick. How you doing? Welcome back to the show. Good morning. Doing well. Hope you are as well. Thank you. It's good to be with you again. Saludos, buenos días. Espero que todos estén bien y estamos bien. Muy bien. Nuevamente le damos las gracias al doctor por estar con nosotros y poder separar este tiempo, que me parece que lo vamos a seguir utilizando. We want to share our gratitude for spending this time with us and learning from you. And we're pretty certain that it is very likely you'll be coming back for future segments. Gracias, my pleasure. That would be my pleasure. Eso es. Bueno, hay una curiosidad que se me quedó en el segmento pasado. Me gustaría que le preguntara ¿por qué se especializa en el Nuevo Testamento? ¿Por qué decide especializarse en el Nuevo Testamento específicamente con Pablo? So there's something I say with this question. I was just curious to know what motivated you, what led you to study, specialize in New Testament, and specifically of the New Testament, the Pauline letters. I liked New Testament because it was shorter than the Old Testament, so it was easier to cover. Me especialicé en el Nuevo Testamento porque era más corto que el Antiguo Testamento y era más fácil especializarse. And I ended up studying Paul in particular, mainly because that was what my professors at Duke were experts in. E.P. Sanders and Richard Hayes, they were Pauline experts. I originally wanted to study Revelation when I started my doctoral program, but my coursework was mainly in Paul, and so it was easier to just stick with Paul. And I enjoy reading Paul. He makes a lot of interesting arguments that you have to kind of think through. Realmente, chiste aparte, pues donde yo estuve en Duke Divinity, en Carolina del Norte, pues tenía dos de los profesores más duros del tema de Pablo, que eran mis profesores, así que mucho de del programa está enfocado en Pablo, así que pues por naturaleza del programa termino enfocándome en Pablo, aunque yo cuando empecé estaba interesado en Apocalipsis. Realmente, yo quería hacer esa especialidad, pero me enfoqué entonces en Pablo
Y cuando fui conociendo a Pablo, Pablo tiene muchos argumentos que hace que te hacen pensar, que no es tan sencillo leerlo y ya, que te retan, ¿verdad? El pensamiento. Y eso fue lo que me intrigó de Pablo. Hay argumentos que he escuchado por ahí, especialmente en esa línea que esa ola, puedo decir, más escéptica y esa línea que Frank, tú la conoces bien, ¿verdad? Más atea, que plantean cómo la iglesia se basa en unos escritos de un hombre. ¿Qué él puede decir de eso? So, I've heard a lot, and you might be aware of, especially from atheists, regarding critique on the fact that the church is kind of solely based on, like Paul is Christianity, right? And there's that division that Jesus said some things and Paul says something different from what Jesus says. So basically what we understand to what has become the church is really more Paul than necessarily Jesus. You know, some of the critiques that atheists have postulated. What would you say about that as a specialist on Paul? I think there's truth to that. The church has in large part focused on the Pauline letters, and particularly, you know, a few of the Pauline letters. And even in academia, you see some calls that, you know, we need to be founded on Jesus. I think that they're not actually saying different things, though. And where we see the potential conflict, we need to keep wrestling with it because we've likely not understood something. So, básicamente lo que está diciendo que sí, en efecto, esa crítica no está tan fuera, ¿verdad?, de la norma, que sí, desafortunadamente, la iglesia hemos enfocado más atención a Pablo que a las enseñanzas de Jesús, y específicamente algunas cartas nada más de Pablo, no todas las cartas de Pablo. Aún en el mundo académico ha habido un llamado de recordatorio de que esto hay que basarlo en lo que Jesús enseña. Dice, mi perspectiva, entendiendo a Pablo y los evangelios, realmente no es que hay una gran diferencia cuando tú realmente entiendes. Y las partes que uno puede decir, mira, aquí se están contradiciendo, Pablo está diciendo algo diferente que Jesús. Mi postulación es que lo más probable tú no estás entendiendo correctamente a Pablo o a Jesús. Dice, yo no veo esa contradicción entre Pablo y Jesús, pero sí, hay que reconocer que desafortunadamente la iglesia se ha ido más a la dirección de solo enfocarnos en algunas cartas de Pablo para establecer nuestras dogmas, nuestras prácticas. Y sí hay un movimiento de tratar de recordarnos que la base tiene que ser Jesús y Pablo como entiende a Jesús. En esta ecuación donde incluimos el proceso de Espíritu Santo en revelarle todo esto a Pablo. In this equation, how do we understand or come to understand the process by which the Holy Spirit led and taught Paul about all these things he wrote in his letters? I think the Spirit was definitely at work in Paul, and also in having his letters become part of the canon. So I think they are important for us to understand and wrestle with and live out. There's actually a whole separate area of study on Pauline chronology, and you've probably heard about the historical Jesus, but the historical Paul is actually also a subject of study, and trying to determine the order of his letters when they were written, what was going on, how he came to his theological insights, if they're spread out over his ministry or if they're concentrated periods. But that's a whole nother conversation. Básicamente sí, yo creo que definitivamente el Espíritu Santo estaba en la vida de Pablo, guiando a Pablo, uno, para instruirlo, escribir lo que él escribió. Adicional, el Espíritu Santo fue clave de mantener, es importante que, ¿verdad?, las cartas de Pablo
terminan siendo parte de la construcción de lo que nosotros hoy entendemos como la Biblia. Y curiosamente, sí, hay un campo, de hecho, hay un campo completo aparte, que nada más se enfoca de Pablo a nivel como, se ha escuchado del Jesús histórico, ¿verdad? Que es más figura, quitando el tema de la divinidad, de la parte histórica de como Jesús como parte de la historia humana, que hay un campo llamado, de estudio, llamado el Pablo histórico, tratando de entender específicamente la cronología de Pablo y la cronología de las cartas de Pablo. Que si lo escribió a través de diferentes tiempos, lo escribió en una temporada específica, porque hay cosas que salen de tiempo que levantan suspicacia. Dice, no voy a entrar mucho en eso porque ya eso es totalmente otro campo por completo. Pero en esencia sí, definitivamente el Espíritu Santo dirige. Por eso es que estamos hablando de Pablo hoy. Muy bien, bueno. Vamos entonces, ya completando mi curiosidad, vamos al tema. Okay, let's now go to the topic after I have satisfied my curiosity. So thank you. All right. Muy bien. Well, last week we were talking about how the situation in Rome was the Gentile believers and the Jewish believers were divided. They were segregated. And this is a problem because it suggests that God is not righteous. When Jewish believers gather by themselves, it suggests and say we don't need our Gentile brothers and sisters. That suggests that God favors, that he's partial. When Gentile believers gather by themselves and say we don't need our Jewish Christian brothers and sisters, that suggests that God's not faithful to his promises. And if God can forget about the promises he made to Israel, then what reason do we have to put faith that he'll be true to the promises he's made to us? Resumiendo, porque es profundo lo que compartí, quiero estar seguro que le estás diciendo que correcto. Tranquilo, vamos con calma. Básicamente lo sino que repita. Exacto. Básicamente, recapitulando ¿verdad? Cómo comenzamos con el tema y como hablamos al principio del programa hoy, pues la carta de Roma, estamos en la situación que tenemos los judíos cristianos y los gentiles cristianos que no se están llevando. Y el problema de esta división para Pablo es que lo que ellos, como testigos de Dios, testigos de Jesús, está demostrando que Dios no es justo a tener esta división. Los judíos cristianos, al no querer convivir con sus hermanos gentiles, están diciendo de que Dios es parcial, que tiene favoritos. Que él prefiere a uno sobre otro. Y los gentiles, al no querer ¿verdad? Convivir y participar juntos con los judíos cristianos, lo que están diciendo por sus actos es que Dios no cumple, no es fiel a sus promesas. Porque las promesas que él le dio a Israel pues no aplican. Y si no aplican, ¿cómo entonces podemos confiar de que las promesas que él nos da a nosotros sí van a aplicar? Y ese es el problema grave que Pablo está tratando por esta división que ocurre. Es cómo ellos están proyectando entonces quién es Dios para el resto del mundo. Interesante. En ese proceso de podemos decir reprensión sí, que está haciendo, ¿sí? Una amonestación. Una amonestación, cierto. ¿Cómo podemos ilustrarlo en el día de hoy? So, based on that admonishment, that clearly Paul is writing to these two groups in Rome, how can we apply that, or how can we see that in today's context? Well, one of the things that the letter shows that they're doing, the Jews are boasting in the good things God is doing among them. So they boast in the law, they boast in Abraham, they boast in the fact that they know God. Gentiles are in turn boasting on what God's doing among them now. And in chapter 11, he's going to tell them, stop boasting over the Jews. When we boast in what the good things that God is doing, that tends to turn off people who are not part of our group.
And what Paul is saying is that we need to instead learn to start honoring and seeking out the good things that God is doing in those who are different from us and in other groups, because we likely need what they have and they need what we have. Así que básicamente, contextualizándolo, lo que está pasando con los judíos, que los judíos están regocijando, boasting, es que boasting puede ser o echándosela o estar, ¿verdad? Diciendo a viva voz de lo que Dios está haciendo con ellos. Y están recordando, nos dio la ley, somos hijos de Abraham, somos pueblo escogido, o sea, están celebrando esa realidad de que nosotros tenemos historia con este Dios. Y los gentiles también se la están echando, diciendo, sí, pero mira cómo Dios no está moviendo entre nosotros, mira cómo Dios nos ha salvado ahora. Y lo que está Pablo diciendo es, en esencia, y contextualizándolo para nuestro, no es que te estés, el problema de tú echártela tú mismo, de lo que Dios está haciendo contigo, puedes ofender o puedes alejar al que no es parte de tu grupo. Y estás haciendo, que hemos hablado la semana pasada y ahora, como que Dios tiene una preferencia o hay grados, ¿verdad? De que yo estoy más cerca de Dios que tú. Porque mira cómo Dios se está moviendo conmigo y Dios no se está moviendo contigo. Y que realmente la amonestación... Aún con las diferencias que con la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que debería estar haciendo la iglesia en aquel entonces y aplica a nosotros? Es celebra a tu prójimo. Celebra al otro grupo que tú no eres parte de y mira cómo Dios se está moviendo con ellos. Y tómalo como algo para aprender de Dios, de ellos. Y ellos a la inversa deberían estar haciendo contigo. Ellos es lo que estén celebrando contigo. Mira cómo Dios se está moviendo en ti, en ustedes. Como proceso de, volviendo al tema, de que nadie tiene agarrado a Dios, como uno dice, como hemos dicho aquí, por el mango. O sea, que todo el mundo podemos aprender uno al otro de este mismo Dios. ¿Dónde vemos, hablamos en el segmento pasado sobre la ira y la justicia? ¿Dónde vemos la ira y la justicia en este escenario? So last segment we talked about the righteousness and his wrath, and in this context, contextualized for today, how do we see that? How do we see that wrath and that righteousness as Paul is sharing in Romans? So the point he's making about the righteousness is that if all we had was the Old Testament, if we didn't have the gospel, you could make a case that God was not righteous, that he was partial, because he gives preference to Israel. Israel didn't do anything to get the special blessing of God. That was the whole point. They were nothing people that God was going to make into a great nation. So by revealing God's wrath against all unrighteousness and those who suppress the truth, those who suppress the truth in unrighteousness, that means it includes God's people. It includes Israel. If we're doing the same thing that we know God is going to condemn and judge out there, we're going to fall under the same judgment. Básicamente, en términos de la justicia de Dios, si nos enfocamos solamente, ¿verdad?, al Antiguo Testamento, que era los judíos, y ignoramos el Evangelio, ya entrando al Nuevo Testamento, pues entonces Dios es un Dios parcial. Dios y el mismo grupo judío se olvida de que ellos eran nada. Y Dios decía hacerlos una gran nación, pero ellos eran la escoria del mundo aquel entonces, cuando Dios los escoge. Porque ellos no se ganaron la justicia de Dios. Ellos no fue que lograron hacer algo para recibirlo. Fue dada a ellos gratuitamente y como lo que dice Pablo, un don. Ese es el don, eso es el regalo. Pero si estamos separándolo entonces del Evangelio, pues entonces realmente no estamos demostrando la justicia de Dios. Y el tema de la ira de Dios, por eso es que Pablo dice que la ira la aplica a todos que están suprimiendo la verdad. No solamente lo que están haciendo la maldad, pero que están suprimiendo lo que es la verdad de Jesús. Pero eso aplica entonces a todo el mundo, a los judíos, a los gentiles, a los creyentes, a los no creyentes. O sea, si tú eres parte de ese grupo que está suprimiendo la verdad de quién es Dios,
después en el capítulo 2, que lo tocamos el segundo pasado, tú estás acumulando hacia ti la ira de Dios. Que esa es la parte de la amonestación fuerte que Pablo está haciendo. Pues, y recordando a los que nos están escuchando, que nos escuchan el segundo pasado, nos olvidamos que Pablo, cuando habla de esto, de la ira, y que aplica aquí, no es al mundo. Esto no es una carta a los romanos paganos que no conocen. Él está hablando es que ustedes, que dicen que son creyentes, están acumulando hacia ustedes mismos la ira de Dios. Están enojando a Dios por la manera que están viviendo. Sé que esto es un tema que es bien extenso y que podríamos estar horas, ¿verdad? Hablando de esto, y por eso dije ahorita que definitivamente vamos a seguir teniendo al doctor por acá hablando un poquito y que nos dé varias enseñanzas para ir concluyendo qué errores él ha visto que se comete al momento de leer estas cartas, qué sugerencia nos da cuando las repasemos y las estemos leyendo, cuál es el contexto en que debemos de estar leyendo estas cartas. Específicamente esta. Okay. So we can spend hours discussing Paul. This is fascinating, intriguing conversation. And just as a way to start kind of wrapping up and bringing a conclusion, what kind of mistakes usually see that people do when they read Paul? That's one. The other would be what kind of suggestions you would have as somebody has specialized on Pauline letters, on the best practice or best approach, or what kind of things we should need to be careful of doing when trying to read Paul. And instead of just all the letters, and that's why you're going to be invited back to continue developing this. In the case of, now that we're talking about the letter to the Romans, the Roman Church, what is it for today's Christian, what mistakes you usually see that we do in our approach? What suggestions you have and advice you have on how to best approach Paul? So in terms of common mistakes in reading Paul, I think one of the big ones, and this is not exclusive to Paul, but it plays a big role in misinterpreting Paul, is we focus on fragments instead of a full argument. We pull out verses and try to interpret them in isolation from the larger argument and what Paul is doing around it. So, en términos de los errores que usualmente hacemos cuando dicen, y no aplica solamente a Pablo, pero sí hacemos cuando nos acercamos al texto, es que leemos en fragmentos, en lugar, y nos olvidamos que es más complejo, que no es solamente el fragmento, sino es el contexto de la carta completa, porque también a veces hacemos el error y nos sentimos un poquito más estudiosos, pues no lo fragmentamos por verso, pero lo fragmentamos entonces por subcapítulos dentro de la carta, y sin querer podemos sacarlo del contexto también. O sea, que hay que verlo en la carta completa y en el concepto de todo lo que Pablo escribe. Claro. Como por ejemplo, a quienes le estás escribiendo. A quien le está escribiendo aquí. Exacto. Continue. And in terms of best practices or things that can be helpful, one, I would recommend trying to read one of his letters in one sitting. So instead of breaking it up, set aside an hour or whatever and read through the whole thing from beginning to end. Two, I would suggest trying to outline his argument. Because again, Paul especially is making arguments as opposed to the Gospels, which are narratives and stories. And so you've got to be able to follow the chain of logic and see where those, see if you can do that. See if you can trace the chain of logic. And then three, just in general, Scripture becomes much more exciting and enlivened when we see things that don't make sense.
When we read it and it's what we've always read before, it becomes dead. So my encouragement to students is always seek the chaos when you're reading the text. So just to recap, read it all in one sitting, outline the arguments, and seek the chaos. Mi sugerencia, ¿verdad? El tema de Pablo, cuando te acerca, es, número uno, date el reto de tú sentarte y leer una de las cartas de Pablo de una sentada. Sepárate 1 hora y con calma lee de principio al fin la carta completa. Para de esa manera poder, ¿verdad?, tratar de entender. Segundo, y hay que entender la forma que Pablo escribe versus cómo los apóstoles escribieron, ¿verdad?, los evangelios. Los evangelios son de formato narrativo, con un fin, ¿verdad? Hay diferentes audiencias que cada apóstol a quien le está escribiendo. Pero en las cartas a la iglesia, Pablo está argumentando, está haciendo un discurso de argumentación y recomienda, haz un bosquejo y mira a ver si tú puedes ir entendiendo cuáles son esos argumentos y puedes seguirle la lógica de lo que él está desarrollando en la carta. O sea, que él empieza con un punto principal y lo va desarrollando a través de la carta. Y así puedes entender mejor a Pablo. Y el tercer punto, la tercera sugerencia es, cuando llega el punto que siempre lees y no ves nada nuevo, hay demasiada familiaridad, o tú crees que tienes mucha familiaridad con el texto, yo voy a añadir ese paréntesis, voy a añadir. Pierdes a veces la esencia, y a veces donde hay la riqueza para aprender, es cuando hay algo que lo estás viendo de otra perspectiva que quizás no lo habías percatado antes. Y dice, a mis estudiantes siempre les digo, búscate el caos. Cuando estás leyendo, en otras palabras, que no te haga sentido, que te choque. Que entonces, porque te va a forzar a sentarte, a procesar y tratar de entender entonces a Pablo. Por ejemplo, lo que nos pasó el segmento pasado, que nos está hablando, mira, el primer capítulo, hay un regaño de la ira de Dios, justicia. Y de la justicia, y suena que está hablándole sobre el mundo. Cuando llegamos al capítulo 2, él hace el giro y dice, y no dice que yo no estoy hablando del mundo, lo que te está diciendo es que eres tú, iglesia, la que está acumulando la ira de Dios contra ti mismo. Está hablando a la iglesia que pensamos que por el capítulo 1 es para el mundo. Eso es para el mundo. Pero cuando cuando lees, y como dice, como nos dio el bosquejo de cómo leer Romano, es que entonces tú entiendes lo que hemos estado discutiendo, ¿verdad? Esta división y cómo a Dios no le gusta ese tipo de división, etcétera, etcétera, etcétera.